¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Es el último día del mes de marzo. Es martes 31 de marzo del año 2026 y comenzamos el programa más desordenado de la radiofonía del mundo mundial. ¿Ya? Es día martes. Es día martes de actualidad en Página 13, un programa para escuchar, para pensar, la revista radial de Tele 13 Radio, la conversación con que vamos cerrando el día. Junto a Quique Mujica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y las señoritas, Paula Comandari. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Andrea Vial de One and Only. Buenas tardes. Estamos todos con unos niveles de resfrío. Qué asco. Estaba tomando agua y me recordé de María Música porque hoy día en la mañana, si no puse atención, el presidente Kast la recordó, ¿no? Exactamente. Claro, 10 años, ¿no? Más o menos. Mucho más, pues. Era la De Mónica María Jiménez, Música, O- de tirarle el vaso de agua a la ministra No, Jiménez. O sea, o casi 20 No, años. casi 20. Tienes toda la La grande razón. María Música, nadie la ha ido a entrevistar. Porque muchos la adjudican el inicio del desorden Claro. Por eso, nacional sí. escolar con María Música. Que partió ahí, Que en el fondo que ahí no se hizo un parelé. Claro. totalmente. Claro, después vinieron los pingüinos con Tiene la verde manifestaciones autoridad distintas. En ese minuto. Ya. Como que empezaron a pasar cosas. Por ahí te diría yo. O sea, fue hace muchos años. Sí, Sí. sí, Claro. por ahí, en el invierno del 2008. Porque julio del 2008, me dicen, gracias. Oye, sí, 18 años, a ni más ni propósito de menos. qué sucede qué sucede en las aulas con toda la violencia que hemos visto. ¿Y cuál es el origen? Y es algo de lo que todos están conversando. Y la Andrea nos trae ese un tema que en alguna medida se vincula Sí. con qué pasa con la salud mental, con la personalidad, con los impulsos, etcétera, etcétera. Con Y el- las redes sociales. ¿Y cómo las redes Porque sociales la están afectando en a la- la juventud? Exactamente. Exacto, con un juicio que La podría, responsabilidad de las redes sociales. ¿no? con un juicio que Todo podría esto. ser historia, ¿verdad? Totalmente. Vamos. Es un fallo histórico. La semana pasada, ustedes recuerdan que una corte de Los Ángeles, en Estados Unidos, dictaminó que los gigantes tecnológicos Meta, dueños de WhatsApp, Instagram y Facebook, y YouTube, cuyo dueño es Google, debían pagar $6 millones a una chica que los demandó por considerar que son responsables de sus problemas de salud mental. Bueno, $6 millones no son nada para No, no esta es nada, empresa. nada. El otro día leí un artículo, era como Nada. 0,0031 de las ganancias, o sea, era como nada. Mira, Pero no te es voy ese a el dar tema. el año pasado la recaudación de Meta, solo de Meta, fue de $60.000 millones, ya recaudación neta. Ya. O sea, Imagínense. entonces, en el fondo, el problema no es el monto de la No, multa, no. evidentemente. El tema es otro. En la demanda acogida por el tribunal, no hay referencia al daño que potencialmente podrían estar ejerciendo algunos contenidos emitidos por Facebook, Instagram o YouTube, sino es como la usabilidad, la forma como el software te crea adicción. Y para ello la Corte admite 3 mecanismos adictivos. Uno, lo que llamamos el scroll, que es esa especie de desplazamiento infinito en Instagram, sobre todo, donde se eliminan los puntos de parada naturales. O sea, al no haber un final de página, lo que dice la demanda, el cerebro no recibe la señal para detenerse, explotando entonces la vulnerabilidad psicológica de los adolescentes al flujo constante de dopamina. Eso es lo que ocurre cuando estás todo el rato con el Y dedo. que dicho scrolleando. sea de paso, también nos afecta a todos nosotros No, como adultos eh, también. Yo pondría todo esto, niños, jóvenes y adultos. Claro. 2, el segundo mecanismo es la reproducción automática, el autoplay, que se refiere en el caso de YouTube a que el diseño, al iniciar el siguiente video sin intervención del usuario, lo que hace es anular la toma de decisiones conscientes. Porque tú terminas el video y al tiro parte otro que tiene que ver con lo que tú estás mirando. Entonces como que, no puedo dejar de ver. Y 3, el tercer mecanismo que el tribunal acepta como un gatillador de una conducta adictiva son las notificaciones constantes. O sea, el juicio destacó el uso de algoritmos para enviar alertas en momentos de baja actividad del usuario. Y estas actúan entonces como anzuelo
diseñados para interrumpir el sueño o el estudio, creando un ciclo de dependencia de ansiedad por no perderse algo, lo que los jóvenes llaman el FOMO, ¿ya? El Fear of Missing Out. Bueno, el fallo es bien relevante y eso también es interesante, no lo vamos a tocar acá, pero lo que tiene que ver con ese con de quedarse fuera, también es algo muy propio de estos tiempos y que tiene que ver como con la necesidad urgente del sentido de pertenencia, de estar ahí donde está el grupo. No necesariamente que lata quedarme fuera porque es tan entretenido el carrete, sino que porque ya me quedo fuera. Me quedo fuera, no voy a poder comentar, no estoy. Y eso es una presión para todos los padres, en el caso de los jóvenes, Andrea, precisamente de Me que imagino. la excusa es como, pero mamá, están todos, entonces ¿cómo yo voy a quedar Sí, fuera? claro. Y el sentimiento de exclusión también uno como padre lo pone sobre la mesa y muchas veces esa presión te incita a hacer a comportamientos que uno no quisiera, como Claro. abrir una cuenta finalmente, etcétera, etcétera. No, y imagínate, Claro. en el caso nuestro tenemos muchos recursos para poder reemplazar esa posibilidad, digamos, de ir y que un padre le diga, no va, haga esto otro. Pero la mayoría de los niños y los jóvenes, hoy día, recordemos, o sea, ya no hay instancias de pertenencia, o sea, no hay partidos políticos, no hay, no sé, iglesias o clubes, cada vez Coros, menos. claro. ¿Mm? Entonces, el fallo es bien relevante en este momento, porque además hay otros 9 casos que se van a revisar en la Corte y claramente está sentando un precedente. Y no deja de llamar la atención el historial de la demandante, en el sentido de que podría insinuarse una responsabilidad de los padres, porque ella es una joven hoy día de 20 años, comenzó a ver videos en YouTube a los 6 años, luego incluso empezó a producir contenidos que los subía a la red, y a los 9 años adquirió su primer celular. Ella entonces es una chica que se mueve, digamos, en este mundo desde toda su vida. ¿Y qué problemas alegaron los abogados que había adquirido? Bueno, primero dismorfia del cuerpo, o sea, una persona que está dedicada todo el día a mirar los defectos, se ve los defectos de su físico, depresión, ansiedad y tendencia suicida que están directamente relacionadas con la adicción que le han generado estas plataformas. Eso es lo que vio la Corte. Además, según sus padres, cada vez que intentaron limitarle el uso de las redes, la joven experimentaba ataques de pánico. Entonces era como un círculo vicioso. Pero de todos modos, la joven ya más grande, a los 20 años, de alguna manera responsabiliza a sus padres por no haber hecho más. También hay un tema súper importante a nosotros como papás. Bueno, Meta se defiende con un argumento que no logró convencer a la Corte. Una de la abogada dijo que los problemas de salud mental son muy complejos y que Multifactoriales. el estar frente a una aplicación no puede ser la razón de todos los problemas que tiene esta chica. Pero este no fue el único golpe para la empresa de Mark Zuckerberg. Unos días antes hubo uno tanto o más duro, cuando un jurado de Nuevo México determinó que Meta, ¿ya? WhatsApp, Instagram, Facebook, es culpable de utilizar sus plataformas sin asegurar la debida protección para los menores frente a los depredadores sexuales que los contactan en las redes. Lo hemos comentado acá, Sí, ¿se ¿qué acuerdan? está pasando? Con el juego Roblox, etcétera. La multa, esta multa más grande, $375 millones. Y es una demanda colectiva que representa a miles de niños. Los directivos de Meta sabían, esto dijeron los abogados, ¿ya? Los directivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños, hicieron caso omiso a la advertencia de sus propios empleados y mintieron al público sobre lo que sabían. Hoy el jurado se ha sumado a las familias, los educadores y los expertos en seguridad infantil para decir basta. Esto dijeron los abogados en este caso. Y si hubo algo que influyó en la decisión de padres y fiscales para ir a las cortes con fuerza, podríamos identificar a 2 mujeres, ex empleadas de Facebook, que filtraron información. Una en el 2021. Frances Haugen, que trabajó en la compañía y que al renunciar se llevó consigo 21.000 documentos, que fueron la base de una investigación periodística que señalaba que los ejecutivos de Facebook eran conscientes de los daños que la plataforma causaba en los jóvenes al publicar noticias falsas y contenidos que alentaban a la violencia. Pero
probablemente la filtración más despiadada es la de una de las más cercanas colaboradoras de Mark Zuckerberg, una abogada neozelandesa, Sarah Wynne Williams, que hace un año publicó un libro que fue éxito de venta, ranking New York Times, etcétera, que se llama Lo Irresponsable, que es una historia real de poder, dice, codicia y falso idealismo. Yo lo leí este fin de semana. ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No, nada, no lo conocía. ¿Recomendable? Es que lo recomiendo a pies juntillas. ¿Cómo es que dice? Danos un Les avance. cuento. Los irresponsables. Es muy Oh. entre los irresponsables. Es un libro muy entretenido, gracioso incluso, y muy interesante porque por primera vez conocemos de primera fuente cómo opera Facebook y quién es Zuckerberg. ¿Y por qué? Porque han habido libros que cuentan cómo funciona Facebook, que han habido muchas filtraciones, que eso es bastante Obvio. cómico, diría yo, Pero que a obvio ellos también. se les filtre tanta información. Desde adentro, claro. Pero Siempre hay un enojado. esta chica trabajó entre el 2011 y el 2017 como encargada de política internacional, que era un puesto que implicaba como diseñar las relaciones internacionales entre el dueño de la empresa, Mark Zuckerberg, y los distintos gobernantes en el mundo. Ya. ¿Por qué? Porque estaban en toda la campaña de conseguir las autorizaciones para que Facebook entrara a dichos países. Y que no haya regulaciones en Claro, y que las del uso de regulaciones no fueran plataformas. horribles, etcétera. Entonces, para ello, ella es una mujer que viajaba en el asiento del lado, pegada del avión privado de Zuckerberg. O sea, ¿Ya? información súper privilegiada. Súper privilegiada. Para cumplir con esta misión que, según ella, en un principio era hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Pero con el pasar de los meses y mientras ella se va haciendo cada vez más imprescindible para su jefe, comienzan las dudas y las discrepancias. Y entre los muchos viajes a Davos y hoteles de lujo y las decenas de encuentros con gobernantes de todo el mundo que le tocó organizar a Sarah Wynne, lo más interesante es detenerse en la revelación de sus propios dolores de cabeza. 1. La obsesión del dueño de Facebook, hoy Meta, por entrar a China, incluso accediendo a que el Partido Comunista tuviera acceso a la información de sus usuarios. Es una cuestión, pero es que insólita. Y ella lo cuenta con lujo de Rarísimo. detalle, cómo se llegó a este documento que le presentaron directamente a Xi Jinping y su gobierno. Bueno, pero hasta el día de hoy Facebook no está admitido en China, pero los chinos sí promueven sus productos a través de Facebook internacionalmente. Luego el libro revela con ejemplos concretos la irresponsabilidad de sus ejecutivos. O sea, todos jóvenes, ingenieros, ingeniera, abogados, todos ex estudiantes de Harvard, dispuestos a todo con tal de vender y crecer sin importarles las vulneraciones a la privacidad, o los niños acosados, los discursos de odio. Ganarse los bonos al final. Sin escrúpulos, qué Exacto. O sea, impresionante. era como crecer y cómo lo hacemos en el camino lo vamos arreglando y ahí vemos. Y un ejemplo que menciona la abogada y que lo menciona con lujo de detalle, que son muy entretenidos porque ella cuenta todo, me subí al taxi, me pasó esto, me pasó aquí, el hotel era así, era así, es la matanza de Rohingya en Myanmar, en venganza por un meme falso que circuló por Facebook, Claro, de una yo niñita sé que la habían Sí. violado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que se demoraron 16 horas en bajar ese meme, cuando ya habían matado a no sé cuántas personas. Y tercero, voy a nombrar algunas cosas nomás, el tinglado para intervenir elecciones también aparece súper detallado. Ya, o sea, aquí tenemos desde Cambridge Analytics, todas las elecciones, las 2 elecciones de Trump, etcétera. Y ustedes me podrán decir, ya, todo eso se sabía. Sí, es verdad. Pero nunca nadie había escrito la historia desde la mirada de uno de los puestos más cercanos del Claro, dueño. muy Y con una distinto. prosa, con un sentido del humor, con una cantidad de secretos domésticos, cosas que de verdad, como que uno dice, me da un poco de pudor. O sea, me impresiona que esta mujer haya entrado en ese nivel de detalle. De intimidad. Sí, de intimidad. Pero Bueno, también- me imagino que considero que igual era gravísimo lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, pero cuenta, por ejemplo... También va a ganar sus lucas. No, pero cuenta cosas que Como un doble objetivo. Claro, no son excluyentes. sí, pero cuenta cuestiones que a lo mejor, no sé, yo no me habría atrevido a lo mejor a contar, ¿ya? Pero también es de un cinismo todo, porque todos estos ejecutivos y ejecutivas tienen las piezas de sus hijos plagadas de juguetes Montessori. Ninguno deja que sus hijos
tengan Bueno, celular, o ni justa pantalla, razón, ni redes sociales, Y nada. ¿Saben el daño? Claro, saben porque- la exacto. contaminación mental. ¿También Claro. se cuenta todo eso? Claro, Es que, entienden es que hay algo perfectamente. que se le volvía volviendo también al juicio un poquitito, Ujú. a los fundamentos del juicio. Es que dice, bueno, pero ¿cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el punto? El punto es que estemos expuestos a la publicidad, porque eso es finalmente lo que financia a la compañía. Claro, O sea, claro. lo que venden las redes sociales es publicidad. Ese es el modelo de ese es el negocio. modelo de negocio. Y para eso necesitan que nosotros, los consumidores, estemos la mayor cantidad de tiempo Conectado. conectados. Para Claro. cliquear y hacer Pero el Y, también- y ver ads personalizadas y tienes una capacidad infinita de vender ads a cada tipo de persona. Y no se Ads, hace- publicidad. Y Aviso. además no aviso. se hacen cargo de esa publicidad porque ellos dicen que son solamente los intermediarios. Por lo tanto, si hay una información agresiva, violenta, publicidad de pistolas, de lo que Bueno, sea, es que eso es lo tampoco se hacen interesante, cargo. eso es lo interesante también del juicio y por eso se equipara, ¿verdad, Andrea?, al de las tabacaleras. Sí. Que en y el ellos están muy fondo, conscientes de eso en que, Facebook. que ese es el Dicen, punto. tenemos un Destruyeron problema, el- vamos a tener un problema con el de las tabacaleras. Claro. Oye, una Ahora- pregunta. Si esto, ya, sabemos que es premeditado. Ujú. Mi duda es cómo, qué conocimiento que implementaron para crear la adicción. Ya, O sea, es el que- neurólogo, Es que ¿Quién inventó esta cuestión? déjame contarte, porque el fin era ese, el que plantea la Consuelo, ¿no es cierto? Vender más avisos. Y entonces necesito tener a todos los chinos mirando o a todos los birmanos mirando porque son A todo el millones mundo de mirando millones todo el día. y voy a tener entonces más avisos. ¿ya? Todo el día y por más tiempo. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? Porque eso es lo interesante de este juicio, porque este juicio lo que hace es poner el punto en cómo crean la adicción. Exacto. En la estructura, ¿Ya? no en los contenidos. Esa es la usabilidad de cómo se usa esto. ¿ya? Claro, los contenidos no son el problema porque ellos siempre se han considerado Intermediarios. plataformas, Claro, no medios de que no son un medio de comunicación. comunicación, que no Sí. se hacen responsables. Bueno, Ahora, igual yo- tienen varios juicios respecto de yo creo, esto. En todo yo creo que cualquiera que lea este libro se va a sorprender y también indignar, porque relata prácticas bien infames, como el targeting emocional, que es un concepto que es muy difundido dentro de Facebook. Por ejemplo, cuando un adolescente, y esto lo cuenta en el libro, sube una foto y recibe pocos likes y decide borrarla, el algoritmo detecta al usuario como persona insegura y busca a los avisadores que podrían interesarles un adolescente en ese estado. Entonces, por ejemplo, marcas de ropa, productos de belleza, servicios como para bajar de peso, clases de gimnasia, y los conecta. El algoritmo podría identificar cuando los usuarios se sentían inútiles, indefensos o fracasados, y Meta tomaría esa información y la compartiría con los anunciantes. Esto lo dijo Sarah Wynne Williams en abril del año pasado ante los senadores del Comité Judicial en Lo que- Estados A Unidos. ver, pero lo que voy que a un señor o a varios señores y señoras con nombre y apellido lograron eso, porque cuando hablamos del algoritmo pareciera que fuese un No, un ingeniero. mente. No, es un que- ingeniero. El algoritmo. ¿Cómo uno lo describe? O sea, pensemos que Marx No, pero entiende- a alguien se le ocurre decir, porque otra cosa es que hace el código y hace el desarrollo. Pero, Programa. ya, ¿cómo conseguimos que los cabros chicos de 5 años sean Claro. todos adictas? Claro. Ah, y ahí alguien Claro. debe tener algún conocimiento. No, hay psicólogos, psicólogo, claro, hay psicólogos psiquiatra, sociales. neurólogo. O sea, piensa tú que la plana mayor de Facebook, al menos hasta el año 2022, 2020 y todo, porque ahora igual deben ser igual, soy gente, pero de un nivel académico Claro. de primera línea. O sea, son toda gente educada en las mejores universidades del mundo. Mark Zuckerberg es un ingeniero, él desarrolla mucho de estos códigos y programación. Es un tipo que tú no puedes poner una reunión antes de las 12:30 del día porque él duerme hasta las 12 porque se acuesta a las 5 de la mañana, porque está programando. Claro, pero hay un neurólogo lo más probable que haya dicho, ¿sabes cómo podemos crear el lóbulo frontal? Ahí enganchamos, Ah. claro. No, es que yo creo que es como, oye, ¿a quiénes les interesan las pastillas para adelgazar? A los gordos.
Ya, no es tan Como que ahí tiene un rebuscado tampoco. perfil. Claro, Bueno. pero se creó el tema de, ¿te acuerdas la adicción a las cremas Sí. con las niñas, etcétera, etcétera? O sea, Mira, Meta, obvio, que niega todas estas acusaciones, pero los tribunales no le están dando la razón a la compañía. Yo recuerdo que el 2018 una conferencia fact-checker en Roma, a la que me tocó asistir, la estrella de la jornada fue Tisa Lyons, que era la product manager de Facebook, y que fue como a ofrecer financiamiento a los proyectos de fact-checking, ¿ya? Como contra la campaña de desinformación. Fíjate Lavado de que imagen, eso imagen. eso ya no es. Hoy día, según los irresponsables de este libro, Facebook ya no financia estos medios, sino que optó por fomentar que sea la propia comunidad la que levante las alertas de la desinformación. Una cuestión que es Ah, como sí, pues horrible. terminar en el financiamiento Sí. de News. Ya, termino con esto. Un segundo. Mira, segundo, en listo. Chile tenemos hoy varios proyectos de ley, al menos 7, en etapa incipiente, diría yo, que buscan regular las redes sociales de menores. Pero en estricto rigor no tenemos nada. Porque cuando tenéis proyectos en tramitación, así medio locos por ahí, nada. Y mirando los proyectos, son iniciativas individuales como bien intencionadas, pero aisladas. Esto se lo consultaba al abogado experto en Derecho de Información, que lo hemos citado muchas veces, el profesor de la Universidad de los Andes, Pedro Anguita. El tema de las redes sociales, me dice, lleva ya años. Ya hace tiempo que no había una política gubernamental para regular los efectos que tienen las pantallas en todos. Y no solo en los niños, también en los adultos. Esta es una generación de niños que está creciendo viendo a sus padres todo el Sí. día mirando el celular. Y las madres, por suerte, tenemos la posibilidad de hacer dos cosas a la vez, los papás menos. Ja. Pero pasa De todas mucho maneras, que los niños están jugando y uno está jugando incluso con los niños, Apoyo. pero con la otra mano está mirando el celular. Eso es lo que están viendo los niños. Entonces, en Chile tomamos palco y leemos lo que lo que se hace en otros países, pero salvo la prohibición de celulares en los colegios, que partió ahora en marzo, no hay nada más. al final uno se da cuenta que las redes sociales tienen que venir de consensos entre padres, Andrea. Porque Claro. si unos dejan al niño tener red social, obliga a los otros también a abrir las cuentas. Yo lo veo, Eso es una discusión que se está llevando en cada yo lo uno de veo los muy cursos. imposible. Muy imposible. Yo creo que sí que, mira, nosotros tenemos una discusión hoy en uno de los cursos del colegio y tenemos la discusión, el debate entre padres y estamos tratando de llegar a un consenso. Prohibir el las redes curso, sociales. de que, por ejemplo, todavía no haya TikTok para que se comuniquen de otra manera. ¿Y se puede bloquear eso? Eso se puede bloquear, la cuenta no la puede tener un mayor de 13 años. Claro, pero mienten de la edad. Mienten con la edad, pero- TikTok y Snapchat, Sí, que por porque- lo demás llegaron a un acuerdo Llegaron a un acuerdo con esta chica. extrajudicial con la que hizo la demanda. Bueno, y todo esto, nos vamos a ir a la pausa, pero todo esto en el contexto de cuál es el efecto que tiene sobre la socialización de los niños Totalmente. y sobre su capacidad de resolver, de decir que no, de tener tolerancia a la frustración en un mundo virtual donde se les da todo lo que quieren todo el tiempo sin parar. Yo voy a recomendar, Consuelo, perdona, el editorial del diario El Mercurio hoy día, que se refiere al tema de la violencia en la escuela y cómo las posibles soluciones y cómo responsabiliza, es muy clara el editorial, cómo responsabiliza las redes sociales en el fondo. Eso es lo que está detrás. Claro, pero de al todo lo que final está las redes pasando. sociales, para eso estamos los papás también. Sí, O sea, exactamente, somos tenemos una responsabilidad. somos un ecosistema. De todos ¿ya? modos. Y esto ya parece un scroll eterno, así que creo que hay que decir que esto es página 13, los martes de actualidad entre 13 Radio, junto a Kike Mujica, Paula Comandari y Andrea Vial. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.